de Harry Potter se puede desprender aún que otra charla, por más que no parezca, y que siempre para mí, de escuchar mucho podcast y mucho streaming, me pareció que la charla que se hablaba de Harry Potter era siempre la misma, Ujú. en términos de mucho de lo que se comenta de Harry Potter es que Harry Potter de alguna forma también representa el cambio de época luego del el atentado del 2001. Es, en el área de un mundo que de repente, un mundo que aparentaba cierta estabilidad, de repente se desmorona, se empieza a sentir inseguro, se empieza a sentir que hay un mal o alguna especie de amenaza oculta, Ujú. ¿no? Se pone a pensar, quizá no, repito, no a nosotros acá en Córdoba, pero pensando en términos globales, que son los términos que juegan estas películas, porque por más que sea una producción en parte de Inglaterra, ¿no? Que tiene mucho de imperio, y, y sus formas y sus estudios sean hollywoodenses, eh, la discusión es que plantean, ellos la plantean como para todos, no Ujú. dicen. No, esto es solo para los que viven en Wisconsin y tienen miedo de que le pongan una bomba los Bin Laden, no sé de qué estaba en ese momento, ¿no? Ellos plantean, y es parte de lo que vamos a hablar hoy, ciertas discusiones a nivel global y lo hacen a través de las películas. Es una herramienta de Sí. difusión del imperio, Sí, digamos. también, Sí, también meto paréntesis, hay una discusión, una reflexión sobre, para mí, o sí, sea, lo que las estoy viendo una atrás de la otra seguidas, hay una gran discusión que tiene un paralelismo tremendo con lo que fue la Segunda Guerra Mundial y con lo que fue esto de sí, las razas, las razas, ¿no? sí. Bueno, Eh, hay un séquito de personas que dicen ser de pura sangre sí, porque vienen así de familias magos, mágicas todos magos. y no quieren que estén los hijos de mezclas Sí, así, mestizos. La historia del, sí, del, sí, del, del racismo y del fascismo en general, que en Europa es como que está bastante más, sí. Eh, bastante más latente que, no sé, aquí en Sudamérica sí, también pasó, pero en sí, 1400, en 1500. sí, sí, pero no, digo, me parece que no en esos términos de industria cultural, justamente, porque es algo que ellos lo han sabido laburar. Piensen en cualquier película de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Sí, cualquier cualquiera. película que hable Sí, sobre el holocausto judío, por ejemplo. sí, o Eh, cualquier película de Tom Cruise en claro, donde está luchando contra o un sí. ruso, o un alemán, o un O alguien polaco, que no es ruso, pero habla ruso. pero habla ruso. Sí, así. Entonces, como decís, Santi, esas ideas están en todas las películas, que son esos problemas o discusiones imperiales en esos términos. Y lo interesante es que el Harry Potter, para mí, de alguna forma lo busca normalizar a eso. Ujú, No digo que Harry Potter diga que esté bien, sino que lo hace parte de su mundo y no lo ujú. cuestiona. En ningún momento se cuestiona a fondo estas dinámicas. Por ejemplo, también como hay ciertas criaturas mágicas que son medias servidumbres, son media no, son esclavas directamente Sí. de los humanos, y cómo eso también está de alguna forma legitimado, normalizado por un ministerio de la magia que es el que controla todo y es el que después se corrompe a raíz de la intervención de estos extremos de derecha mágica, que Ujú. son Voldemort uy, lo nombre, y sus seguidores. Y Los digo, mortífagos. lo que propone ahí Harry Potter es que el sistema estaba bien, pero lo que está mal es, la corrupción, entonces hay que purgarlo, de alguna Claro. forma. No propone un derrumbemos esto, sino vamos a volver a las bases, vamos a Sí, sí, no sacar es, estos no es, giles. no es anarquía. No, No es un no planteamiento es de... anárquico. Y un ejemplo de lo que sí puede ser, quizá no anárquico porque es un montón, pero película que propone un cambio, no hay que irse muy lejos, no hay que irse quizá a una película, digo, súper
comunista de rusa, ¿no? Para ver esto, sino una gran saga y una saga más popular que Harry Potter, que es Star Wars. Star Wars. Star Wars, digo, por lo menos en las primeras, la uno quizás es la más intensa en esas áreas. Después sí se fue un poco diluyendo, especialmente cuando George Lucas deja de ser parte del equipo creativo. Empiezan a buscarle los grises a la lucha entre el imperio y la resistencia. Pero, digamos, si volvemos a la base de la primera, hay una lucha directa contra el imperio. El imperio son los malos. Sí. Es tajante la posición que tiene ahí Star Wars, y los buenos son la resistencia. De hecho, no hay que buscarle muchas lecturas profundas al tema, hay que solamente buscar alguna que otra entrevista misma. Hay una que yo siempre recuerdo, que está George Lucas hablando con James Cameron sobre el tema, y lo dice el loco sin tapujos. Dice, sí, estábamos intentando representar la lucha asimétrica entre el Vietcong en ese momento y el ejército estadounidense, el imperio estadounidense. Ujú. Era clara esa referencia, y Sí, digo, y le pusieron, además, a los malos le pusieron imperio, le pusieron el imperio. que es como, habla de eso, es la Sí, autoridad. exactamente. Está traducido directamente, también está traducido así etimológicamente. Imperio Sí, significa, viene del latín de autoridad, poder, mando, bien. y es un poco más, si se quiere, como más explícito, ¿viste? Es Exactamente. como que se pone más la mano en el fuego por eso. Cuando decimos que la industria del cine, como parte de la industria cultural, juega ese juego de difusión, también lo podemos decir en términos de, hay veces que lo normaliza, como hicimos en Harry Potter, lo Ujú. invisibiliza, sería, otras veces lo pone visible, que esto no significa, atención, que no juegue el juego imperial Star Wars de difusión. Solamente estamos diciendo que hay formas de expresar estas dinámicas de diferentes maneras, ¿no? Quizá a veces más veladas, otras la usan para. Y hay veces que la misma idea, la misma batalla quizás, digo, no exactamente la misma batalla, pero la misma búsqueda, se puede representar de otra forma, un poco más crítica sobre la estructura misma. La diferencia, por ejemplo, con Star Wars, y otro de los ejemplos que iba a traer, que es una gran película que se llama La Batalla de Argel, una película que La yo batalla de Argel. recomiendo, que sé que muy poca gente, especialmente gente joven, quizá la haya visto, pero es de esos clásicos indispensables para Del ver. 66. Es una película que ha marcado época, de tal forma que tu director favorito, sea James Cameron, Nolan, Kubrick, el que sea, probablemente su película favorita sea La Batalla de Argel. Es una película que va a contar la historia de un evento histórico real, que es La batalla de de Argelia. Argel. Es Sí. la capital, la ciudad principal en ese momento de Argelia, la cual da lugar a posteriormente la independencia de Argelia. Es un momento histórico. Esta película se filmó 10 años después de la batalla de Argel, que la resistencia, es decir, gente que no estaba de acuerdo con la ocupación francesa de Argelia, empieza una revolución, una insurgencia en contra del ejército, del control del Estado francés, ¿no? Ujú. La película es increíble, es una cosa de locos. Recomiendo que la busques. Esta no me fijé a dónde puede estar, pero calculo que está en YouTube. Está en YouTube. Es un Está en clásico. YouTube la batalla de Argel, con los subtítulos en español. Bien, Y sí, está dos completa. horitas, 2 horas, 1 minuto. 2 horitas, que como les digo, es una película que agarra esta idea, ¿no? La misma básicamente de Star Wars, en el sentido de los protagonistas van a ser la resistencia y el enemigo va a ser el Ujú. imperio francés en este caso. Hay hasta una especie de Darth Vader francés, que es el personaje principal, uno de los principales, que es el jefe del operativo, el general sería, el cual nos van a presentar justamente la dinámica al revés, sería, Ujú. de cómo generalmente vemos las cosas en el cine hollywoodense, industrial, occidental, en el cual, que vamos a ir tocando después, y creo que ya las nombraste un poco vos, de Tom Cruise. Siempre vemos a el imperio como solución a algo, ¿no? Es una especie de
Bueno, acá hay algún tipo de injusticia, algún tipo de algo que está andando mal, y la solución es imperial, es Ujú. que vengan los yanquis o vengan cualquier potencia de esa índole a resolver la cuestión. Y acá vamos a ver justamente lo contrario. De hecho, es un lindo ejercicio para quien le interese ver otro aspecto de la vida, básicamente otra forma de entender estas dinámicas de poder, eh, ver la batalla de Argel y hacer el ejercicio de cuál pensás vos que son los buenos y cuáles pensás que son los malos. Ujú. Porque estamos viendo una batalla en la cual no los de la resistencia, pongámosle ese nombre, no es que son personajes súper nobles a lo Star Wars, ¿no? No son Luke Skywalker, los personajes de la Resistencia. Son personas que están en una situación súper compleja y tienen que hacer cosas complejas al respecto, ¿no? Tienen que poner bombas en lugares, tienen que matar policías por la espalda, tienen que hacer cosas que una persona, digo, en términos roleros, moralmente neutra, diría, esto es un montón, ¿no? Pero justamente como una película que propone un escenario real y no eh, peleas en el espacio como Star Wars, se posiciona en el lugar de esto pasó primero, porque es media documental en ese sentido, si bien es todo ficción lo que vemos, está representando eventos que sucedieron y muchos de los actores son personas literalmente que pelearon en la resistencia. Dos de los personajes principales, por ejemplo, estuvieron en la resistencia real de la batalla de Argel. Eh, lo que busca representar en estos personajes con tonos más realistas es que a veces no te queda otra que hacer lo que hicieron en ese momento, ¿no? Y así todo, vos te das cuenta, viéndola, cuál es la posición que debería ser la que gane, es- estás entendiendo un poco más cómo funcionan para mí estas dinámicas reales que están en el mundo, ¿no? Porque hay muchas veces que también uno se centra solo en Star Wars, por ejemplo, o en algún tipo de películas de estas, como representación pura de, de lo que dije al principio, ¿no? De a una especie de buscar la metáfora o la alegoría de la batalla de Vietnam, por ejemplo, y no llega a cumplir todas las cuotas de eso, ¿no? Porque no deja de ser justamente una fantasía en el espacio bastante lavada del tema. Digo, no hay que ponerla tampoco en esos niveles de hay que enseñarla en las escuelas y dejemos todos los estudios de subalternidad o sociología para ver Star Wars, ¿no? Me parece que es un apoyo para ver cómo eh, el sistema, el sistema en sí mismo, la herramienta de cine es una más, utiliza estas diferentes historias como le convenga, muchas veces, ¿no? Como decimos en la batalla de Argel, es uno de esos casos paradigmáticos en los cuales uno puede llegar a ver la película más o menos completa de cómo se tratan esas dinámicas. Y otras veces, y acá está lo paradójico, ese mismo producto, la batalla de Argel como película, como cinta, se utilizó muchas veces para enseñar cómo debería ser una ocupación o una operación militar en esas mismas condiciones. Que eso es lo loco. Como una película, luego, y esto está registrado porque están los, ¿cómo se llaman estos logs que hacen en el Pentágono? Ujú. Se les hizo ver a oficiales, a suboficiales y oficiales, tenientes, vamos a decir, ese tipo de rangos, la batalla de Argel unos días antes de la invasión a Irak. O sea, los locos les dieron esta película a los que iban a operar esa invasión, porque iba a ser en condiciones similares, en territorio urbano, por ejemplo, con resistencia asimétrica en el sentido de iba a entrar el ejército y iba a haber mucha guerrilla que los podía emboscar y cosas al respecto que se ven en la película de la batalla de Argel, para enseñarle a los ejecutores del imperio cómo tienen que responder, porque en la batalla de Argel, y esto es un spoiler, pero bueno, es parte de la historia de la humanidad, esto ya se sabe cómo terminó, el ejército gana la batalla de Argel. Hay que ver cómo la gana, justamente con qué mecanismos y cómo legitima ciertas prácticas que si las haría el enemigo serían aborrecibles. Por eso vuelvo otra vez a esta vara moral que uno tiene, muchas veces ignora qué es lo que hacen los otros, ¿no? Por ejemplo, en casos de torturas, en el sentido que la semana pasada lo hablamos también, ¿no? Ujú. Cosas que más o menos todos estamos de acuerdo que está mal,
es una de las herramientas del imperio. Y justamente acá en la batalla de Argel, como se ve esa misma ejecución, ellos, como una especie de crítica, el sistema lo asimila para que sea una práctica, una enseñanza para la práctica de lo que van a hacer después en el mundo real. O sea, esto, como digo, es algo que trascendió el cine y se usó en el mismo Pentágono para enseñarle a la gente cómo torturar a insurgentes en la próxima guerra que les toque, ¿no? Y cómo la importancia de, es una película, empieza a cambiar, ¿no? Un poco, es como decir, mira, esto lo podés ver en YouTube, y estas dinámicas son quizá para los que les gusta pensar en términos académicos, y te empezás a dar cuenta que estas cosas tienen influencia en el mundo real, en el mundo este en el cual vivimos y cambian las cosas de alguna forma, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, Top Gun. Nombraste ahí a A Tom Tom Cruise. Cruise, que tiene que aparecer siempre. Top Gun es una de mis películas favoritas de toda mi vida. Me encanta Top Gun. Top Gun 1 es increíble. Top Gun 2 yo la fui a ver, y lo digo, le dije un millón de veces, se fue con un 10. Si alguna vez puse un 10, se lo puse a esa. Me emocioné al verla, me gusta, me cae bien Tom. Pero eso no quita que yo no sepa que es una propaganda eh, pro yankee, pro militar y pro imperial fragrante, ¿no? Es Sí, ni obvia. hablar. No intenta ni siquiera No ocultarlo. lo oculta directamente. Esto de que Ah, dijimos al principio también de el enemigo es alguna especie de siempre difusa facción rusa. No es que son los rusos, no está, muchas veces no es solamente el presidente ruso, sino que es una facción insurgente de rusos enojados que agarraron un par de aviones y dijeron vamos a hacer nosotros la revolución, pero son rusos. O sea, para el que esté viendo ahora, imagínense, para nosotros ya es confuso, imagínense para alguien, repito, de Wisconsin, que toda su vida le estuvieron diciendo, van a venir los rusos a robarte las gallinas que tenés acá. Entonces, para ellos obvio que va a ser fuerte, y obvio que va a ser fuerte también después las 1000 Rambos que hay, y las 1000 de todas. O sea, piensen en la cantidad de cosas que hay, ¿no? Y en Top Gun, esta área de cómo se salta a veces el mundo de lo ficcional, del entretenimiento, digo, para que le saquemos también para que le pongamos, mejor dicho, el peso que tienen estas cosas, porque más allá de que son entretenimiento, también son herramientas de poder. Como en Top Gun misma, el guión se le dio al Pentágono, y esto, repito, está también en estos registros oficiales que tienen ellos, para que lo revisen al guión. No solamente para que lo revisen, sino para que lo financien. Porque es lo que muchas veces sospechamos, y esto, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, yo lo tengo muy de primera mano, muchas veces están directamente financiados por el ejército estadounidense, estas cosas, ¿no? sí, ni hablar también de Sí. la propaganda que está constantemente, incluso en películas más para, porque no sé si Top Gun tiene algún tipo de rango etario que pueda verlo, o sea, no sé si es para Sí. mayores En de ese 10, 11, momento 12, 13, debe tener más 13, calculo por lo menos. pero El dato que se sabe es que subió un montón en los enlistamientos. Cuando sale Top mira Gun 1, vos, la gente fue en masa a qué unirse a bárbaro, la Marina. Es el Join the Navy de los Simpsons. qué bárbaro, Iba Ned Niag, era. increíble. Y que sí, vos lo veías a Tom Gunn ahí. Sí, A sí, Tom Gunn, digo, a Tom Cruise. Súper fachero. Ray-Bans. Ray-Bans, sí. product placement Y de vos aquello. decís, me va a ir así a mí. Y sí, quiero ser Bueno, él. acá la diferencia, me parece que quizás también compararlo un poco con esta película que vos dijiste, La Batalla de Argel, Sí, que quizás es un poco más realista, si se quiere, es que en todas las que nombramos, hasta incluso en Top Gun, que es así como la más sí, explícita, pero después en Star Wars, en Harry Potter yéndose así salvando la distancia, sí, en todas prevalece el sí, protagonismo del personaje principal por sobre todas las adversidades que se le presentan. sí. Y esto en la vida real no es No, así. ni hablar, ni hablar. Pero Porque, porque es, para mí, perdón, es simplificar la cosa para que vos no te des cuenta justamente de lo importante. Por ejemplo, en la batalla de Argel, que es quizá la que voy a nombrar más porque sé que es la que menos vieron, la que menos vimos todos, los personajes principales son más o menos anecdóticos, no son tan importantes porque lo que importa es la estructura, claro, las dos estructuras, la que quiere derrumbar y la que busca derrumbar, ¿no? Eh, y en estas películas, para simplificar todo, esto lo que decimos es la normalización de las cosas, es más fácil poner a un bueno contra un malo, a claro. Harry Sí, contra Voldemort. Y después sí hay como pequeños detallitos
de quiénes son los otros, pero nunca se busca profundizar mucho, porque cuando vos también lo buscás profundizar, de alguna forma le das entidad, ¿no? Lo personificás justamente. Entonces acá solamente te quedan en características. Es la característica buena, un poco lo que hablábamos también de Superman, ¿no? Las críticas buenas que tienen siempre los buenos, y el otro, como el extraño, siempre tiene casualmente las características que nos han acostumbrado a pensar que son de gente que oculta sus intenciones o que, bueno, están vestidos de negro, por ejemplo, ¿no? Muchos de los malos, como re básico decir, pero Sí, sí. sí. Y bueno, es porque nos enseñaron que los que andan de negro son malos. Y bueno, fíjense cómo en esos términos, digo, raciales ni hablar, históricos, funciona, ¿no? Es como una idea simple, a lo que vamos siempre, ¿no? Lo simple funciona más, porque es apelar a emociones básicas. Ujú. Entonces a vos te enseñaron a entender que los rusos son raros, siempre tienen algún tipo de búsqueda maligna. Entonces va a aparecer un loco que no te dicen que es ruso, pero habla un poco con tono ruso y vos ya vas a pensar que es el malo. Ujú. Es 2 más 2, digamos, en Sí, esa búsqueda. yo vuelvo a Harry Potter Sí, porque es de por lo que empezamos y lo que más sí, por sí, sí. ahí estoy ahora volviendo a revivir, que es que por ahí se salen un poco de esas cosas, siempre igual prevalecen Sí. estos simbolismos de lo que está mal o lo que es malo o lo que es oscuro, Ujú. porque es oscuro al fin y al cabo, es oscuro. Sí. Em, sí me quedo por ahí con el discurso de por qué de un lado de la vara está Harry, ponele, y Sí. del otro lado de la vara está Lord Voldemort, que es una persona que lo único que busca es eso, es como la pureza de El sangre. control por ese lado, El ¿no? control por ese lado, sí. Exactamente, sí. Lo que decía es que en Harry Potter, por ejemplo, bueno, no hay una búsqueda de derrumbar la estructura misma, No, ¿no? Y en no, la no, no. batalla de Argel sí, la estructura está bien. claro. Es Lo que hay, solamente como que la dijiste maneja. vos, Es claro, solamente que la exactamente, tal cual. Hay una película que quería comentar que es de la directora Catherine Bigelow, que Sí. es Zero Dark Thirty. Zero Dark Thirty, la hora más oscura le pusieron acá. Ujú. La hora más oscura, sí, me acuerdo Es de esa película. la película que hace ella posteriormente haber ganado el Oscar a Mejor Película y la primera mujer que gana el Oscar a Mejor Película con The Hurt Locker. En esta, ella trata el momento en el cual capturan a Bin Laden. Esa operación que Ujú. hacen, no sé, son los Delta o alguno de esos, para querían ir a capturarlo y bueno, se escapó alguna que otra valilla y luego misteriosamente se les cae el cuerpo en el medio del mar o lo tiran, no sé cuál es la historia oficial, pero bueno, cuentan ese evento en la película y te cuentan cómo este personaje principal de ella, que es Jessica Chastain, creo que es una de estos operativos de la CIA que está empecinada en encontrar a Bin Laden. Y lo que hace en la película para lograrlo es detestable. Es una película que en teoría, y acá otra vez abro comillas, intenta mostrar lo ambiguo de la búsqueda de este imperio por resolver algo, ¿no? Este Ujú. personaje de Bin Laden, que era como el enemigo, hay que encontrarlo a toda costa. Y las cosas que hace ella en la película es muy referenciada muchas veces con la batalla de Argel porque se muestran torturas, se muestran como herramientas o única herramienta en esta película para encontrar la verdad. No había otra que hacer esto. Esa es Ujú. un poco la idea que queda. Y lo interesante es que la película también, para mí, y esto es una opinión mía porque es una interpretación, intenta evadir, meterse tan a fondo con problematizarlo y se queda solo en la ambigüedad, se concentra, y esto vuelvo a lo que dijiste vos, en el personaje. No en Ujú. la estructura, sino en el personaje principal de la chica que es Sí. la hacía. De hecho, Jessica Chastain. el final es muy representativo de esto que estoy diciendo porque es increíble. O sea, repito, es una película que a mí me gusta y el final es buenísimo, pero no deja de ser convenientemente ambiguo para lo que proponen, porque en vez de querer problematizar mucho sobre la cuestión estructural, se queda solamente en lo que le costó a ella Ujú. llegar a eso. El costo personal de ella, uno puede después encontrarle alegorías de, bueno, ella representa de alguna forma al Estado estadounidense y lo que perdió en el camino para llegar a esta victoria. Bueno, se podría hacer una película específicamente sobre eso y no sobre ella, porque los momentos y a quien conocemos es a ella, ¿no? Digo, está también eso. Después están las otras que son dos malas que me quedan para comentar que A ver. son quizás las más
voy a decir, son las más burdas, pero muchas veces en lo burdo se encuentran grandes verdades. Eso es lo primero que me dijo mi abuela el primer día que me fui a clases. Dijo, estate atento a estas cosas. La peor película de Batman, o sea, hay rankings quizá que ponen a otras peores, pero para mí es la peor, que es la tercera de la trilogía de Nolan, Dark Knight Rises. Sí, No es una mala película, pero... no está al nivel que estuvieron las otras dos. Y las otras, las viejas, pongamos las de Tim Burton, para mí son un poco mejores. Y hasta la peor, que es la de Joel Schumacher, Batman Forever, creo que es, o Batman Esa y es la, Robin. esa es la Esa de. me gustan a mí. Sí, Yo quiero aclarar que esa me esa es la gusta. del Schwarzenegger con el hombre Sí, de hielo y Uma Thurman esa como con la. me gusta más Está que loca esta. esa. Yo no, Sí, la que más, así tipo, la que está a tope de gama, pero también por el sí. tema de las actuaciones, es la que está Danny DeVito con el pingüino. Bueno, pero están, Es, sí, están todos esa es ahí, sí, impecable. vengan todos ahí. Sí, sí. Esa es impecable. Es que, bueno, en esta venía de una para mí en ese nivel, ¿no? Venía de Dark Knight, de Dark Knight, justamente la del Joker, que venía muy alto el Sí, nivel, sí, terrible, y tenía que tremendo. cerrar la trilogía y pasó más o menos parecido con el tema de Dumbledore, que fallece el actor del Joker en el medio, entonces tuvieron que, acá no podían reemplazarlo por otro, No, calculo. no, estaba imposible Porque eso. el loco había dejado una huella muy fuerte. Sí, sí, O sea, terrible. no puedes meter a, no sé, a Jared Leto. No, 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 no. Era imposible, era imposible. Tuvieron que Entonces, meter un volantazo lo ahí. que se sabe es que tuvieron que meter volantazo porque iba a ser parte de la trama. Entonces, la trama de la 3 de Dark Knight Rises es de Bane, del personaje de Bane, que un poco le quita el poder a Gotham, al Estado, al gobierno, a quien estaba en ese momento, y se lo da al pueblo. Acá lo diferente, en el sentido de, vean lo que estamos hablando, uno parecería que podría decir no, pero lo que propone acá Nolan es que veamos cómo uno puede derrumbar estas instituciones corruptas o que no funcionaban de alguna forma con algún tipo de revolución, ¿no? Pero acá lo que Nolan se empecina en que nosotros veamos todo el tiempo es que esta es una mentira, que es una revolución encubierta, o sea, el loco Bane es un falso revolucionario Ujú. que le miente a la gente diciéndole que ellos tienen el poder todo el tiempo. Creo que la dinámica era que les da una bomba atómica que va a estar dando vueltas todo el tiempo por la ciudad y que hay un ciudadano X que es el que tiene el control de reventar todo. Lo único que tienen que hacer es no irse, no intentar levantar, porque por más que propone una anarquía, hay un sistema, propone un sistema nuevo. No es que, bueno, manéjense todo, sino que está el espantapájaro que es Cillian Murphy, que es el que maneja el sistema judicial. Por ejemplo, el sistema judicial, ¿no? Es un loco que dice vos te morís, vos no. Eh, que uno diría, es tan burdo que parece una crítica a esa misma propuesta. Y quizá lo es, porque repito, una de las películas favoritas de Nolan es La Batalla de Alger. Y en La Batalla de Alger lo que se propone es una resistencia que intenta cambiar el sistema y no lo logra, justamente porque pierde la batalla, pero termina ganando la lucha, porque Argelia se independiza a raíz de eso, de ese mismo evento, ¿no? La Batalla de Argel fue un evento que levantó tanta polvareda y cómo el ejército francés logra ganar la guerra fue tan cuestionado que ayudó, paradójicamente, a que se independice el país. Porque se pasaron de rosca, Claro. básicamente. Fueron Ujú. tan a fondo con el tema que no pudieron ocultarlo. Muchas veces ha pasado eso, ¿no? Digo, nos ha pasado a nosotros mismos, ¿no? Digo, la diferencia una de las diferencias, vamos a decir, entre las dictaduras de Sudamérica y la Argentina es la crueldad que hubo, ¿no? Y mucho de lo que, esa respuesta que encontramos el otro día en Mirar lo Inédito, que fueron los juicios y todo eso, quizás se responde por eso también, ¿no? Porque estos locos se pasaron. Sí. Digo, no es que hay yo digo que hay un límite de crueldad que hay que No, respetar, no, no, pero digo no. que estos se fueron un poco a la mierda con el tema, ¿no? Sí, Y sí. eso quizá a la larga ayuda a cambiar las cosas, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, en Dark Knight Rises se propone algo similar, pero otra vez quedándose en la superficie, porque lo que propone es volver a las bases, sería. No es que hay una revolución real o se intenta independizar Gotham de algo, sino que es solamente restaurar. Lo que va a hacer Batman en esa película es sacar a este poder corrupto, otra vez similar a lo que pasa quizá en las finales de Harry Potter, cuando ellos ya toman un poco el control de las instituciones, para
volver a restaurar ese gran poder que estaba, pero puro. Es como, Ujú. bueno, un poco similar a lo de Harry Eh, Potter en el sentido de, estaba mal la cosa, pero el sistema anda. El problema es que hay gente que lo usa para mal, entonces hay que limpiarla a esta gente, a los fascistas, a los que estamos sí. la gran mayoría de acuerdo que hay que sacarlo, pero siempre, repito, sin cuestionar la base. Y la última, Santi, que Cualquier esta, similitud con la realidad y se pone a ver, nacional es real, es... todo está sí, ahí, sí. lo ves todos los días No, cuando abrís la ventana. sí, sí, me quedé con lo de la tercera de Batman de Nolan, que es posta, un payaso que viene a decir, Acá les tienen doy el rienda. poder. Acá tienen el poder ustedes, viva la Después libertad, te das cuenta que el dice. botón lo tenía una de ellos. Que Perdón sí, que así spoiler, es. pero el botón no era un ciudadano random. Era No, justamente la que había diseñado todo ahí el plan, está, digamos. gente. A ustedes que Era, miran Batman, después vayan a sí, sí, votar la que se bien. llevaba el 3% era la que tenía. Qué bárbaro. La última, Santi, que esta me parece que para mí importante porque es una de mis películas favoritas de toda mi vida. Es una película que probablemente sea la que más vi Ujú. en toda mi vida. Día de la Independencia. El Día de la Independencia. Película más pro imperio que esto no viene. Es tipo, podemos luchar contra todo, incluso contra los Contra extraterrestres. extraterrestre. Y si Qué tiene que bárbaro. subirse el presidente al avión a bajar extraterrestre, lo va a hacer. Claro, así Porque él es. es uno de nosotros y no solamente es uno, sino que es el mejor de nosotros. Sí, sí, sí. Es increíble, es una película que a mí me encanta, repito, no vos las discusiones que puedas abrir sobre lo que sea, no Y no solamente eso, sino que también está sí. la inclusión ahí en Uf, 1996 ya. sí, La sí, sí. inclusión, no sé si decir forzada, pero está la inclusión de que uno de los héroes también Sí. de los militares es un afrodescendiente. Es un afrodescendiente, bueno, es uno de los mejores afrodescendientes para ellos, ¿no? Que es Will Smith, porque es el que Claro. aparece en la gran mayoría Era de de las las películas, películas, sí, sí, sí. especialmente de esa época. Había tres, estaba él y Denzel Washington y Morgan Freeman, me parece. Eh, y digo, en el sentido de el espectáculo que propone como Ujú. película, para mí es increíble. Es O sea, tremendo. Sí, es es una tremendo. cosa que Es no una para. producción tremenda. La vi hace 2 semanas porque estaba sin armar esto, no es que la vi pensando en armar esto, sino de quería disfrutar la vida. Quería ver una película en la cual todo el tiempo esté pasando algo y es inaudito lo que pasa en Día de Independencia. Es escena buena tras otra, todo el tiempo es pim pam pum y repito, es un tipo de cine que hoy quizá damos por hecho, pero en el año que salió fue una cosa En el 96. espectacular, Sí. más que nunca, ¿no? Y acá todas estas dinámicas que venimos diciendo, para mí se llevan a la décima potencia. Es el caso obvio y como repito, a veces lo burdo te ayuda a que la lectura sea más fácil y no hay que rebuscar tanto. Más allá de los símbolos directos, ¿no? De que se llama Día de la Independencia y es el 4 de julio y es el día que se independiza la humanidad de alguna forma de los extraterrestres. Es como Sí, sí. trasladar lo yankee al mundo. Si se Sí, pone a pensar, al al universo. universo. Porque los hijos de Buda están luchando contra los extraterrestres. Es, ¿Entendés? Ya sí, se quedaron sin enemigo y sí, sí. dijeron, ¿a A dónde? ver, que A- vengan, que que vengan. vengan, que Les vengan de a presentaremos batalla. uno, que Sí, vengan sí, de a uno y los sí, sí. terminan venciendo. Increíble. Y no solamente eso, sino que, como decimos, digo, están los símbolos directos que no hay que ser súper experto, no hay que ser social para encontrarlos. El 4 de julio, Día de Independencia, el discurso que da el presidente antes de la batalla final, que es Sí, sí, espectacular. espectacular, Es un discurso increíble. más yankee, no viene, No, con no, todos no, los, no, no no. solamente eso, sino que los que están escuchando el discurso son, no se olviden que no son militares, porque hay pocos ya en ese momento, sino que son los campesinos, muchos campesinos, los famosos rednecks de yankee, que son quizás los más patriotas y los más desplazados socialmente, o sea, gente generalmente de clase baja, trabajadora del campo, que son los que todavía andan con la bandera de la Confederación, o sea, se quedaron antes de la guerra civil, los locos. Es un claro símbolo de los valores que ellos defienden. Sí, Son los que van a terminar batallando esa batalla final. Son gente más o menos común, gente sí, sí. borracho, un borracho literal, porque era el padre de uno de los chicos que tenía ese problema justamente y el que tira el misil de gracia, el que no solamente tira el misil de gracia, sino que el que descubre cómo matarlos, básicamente, a los alienígenas. Digo, es algo muy poco sutil, pero que también funciona. Así como dijimos que hay veces que el producto sutil o el producto más crítico, Ujú. el sistema, la industria cultural, lo
lo homogeneiza, ¿no? Lo asimila, mejor dicho, para prácticas reales del imperio, como dijimos con la batalla de Alger o con Top Gun, hay productos que son mucho más directos, que uno piensa que, bueno, es 4 de julio, qué sé yo, y dice, qué exagerado esto, no voy a salir a festejar el 4 de julio, que hay gente que lo hace en nuestro país, Sí, sí, lamentablemente, sí, sí. pero fíjense que es una herramienta más de esto, similar también pienso a lo que hace Harry Potter, pero digo, al extremo, de normalizar ciertas cosas, dejarlas tan invisibilizadas a otras, que es mucho lo que decimos también acá siempre, que es lo que vos dejás afuera es una posición. Uno no, generalmente no va diciendo cuál es su ideología, que esto también lo dijimos creo que en Homo Argentum. La ideología es cómo andás, no lo que vos andás diciendo. Generalmente la ideología está incorporada en uno, es parte de uno, es todo. Son los modos, son las formas, son las cosas que decís, no solamente las que decís, sino cómo las decís. Y en Día de la Independencia lo que se hace es normalizar eso. Ujú. Piensen que el que más o menos resuelve todo y el que, si bien hay una escena que llaman a los otros países del mundo, el que propone llamar a los otros países del mundo y el único que puede hacerlo son los yanquis. Sí, tal Y cual. todo lo que pasa, pasa en las ciudades yanquis, Los Ángeles y en Nueva York, que son las dos ciudades que pasa ahí, ¿no? Y toda la globalización del conflicto se concentra en los yanquis. Es la bandera estadounidense la que termina ondeando, ¿no? Un poco también con quizá esa bandera que ahora hablando un poco de la coyuntura que está en la luna, ¿no? Dice, ¿por qué pusieron la bandera estos? ¿Por qué está esa bandera ahí? Y Y, porque potencialmente era ganar una batalla cultural, y ¿no? sí. Si estamos ahora hablando de que tardaron 60 años en volver, porque quizás ya no era interesante ganarle a los rusos en esa área, ¿no? Entonces dejaron de hacerlo por eso, nada más. No era que había algo interesante ahí, sino que era llegar y poner la bandera ahí. Nada más. Esas pequeñas batallas, digo, para ir terminando, eh, para mí están en todas las películas, digo, no en todas, pero en la gran mayoría de los productos que consideramos populares o los que son los que tienen más alcance, pero lo interesante para mí era ver cómo puede estar en diferentes formas de lo mismo, ¿no? Como hay veces que se intenta invisibilizar de una forma consciente, después hay veces que se trata de normalizar, hay veces que se trata de cuestionar, pero cierta parte, y siempre con algún tipo de fin, ¿no? Para que no pensemos que es lo que yo entiendo que una persona más o menos adulta y escolarizada sospecha que no son películas inocentes las que estamos viendo, no son No. productos inocentes los que estamos viendo, sino que siempre hay una búsqueda, ¿no? Una búsqueda ideológica y específicamente en estas, una búsqueda de reproducir el imperio, ¿no? Vos no solamente reproducís el imperio yendo a reventar el estrecho de Hormuz o yendo a reventar ciudad X de cualquier lugar, sino también en la constante lucha cultural que estás haciendo a través de las Sí, películas. sí, porque a un niño, a una niña de 5, Sí. 6, 7, 8, 9, 10 años, le pones al hombre araña corriendo por un techo, yendo a cascotear a los malos, y justo en esa escena le pones atrás la bandera ondeando de Estados Unidos, Sí, ya el niño o la niña en su inocencia va a estar haciendo el nexo sí, de sí, que sí. eso está De bien qué es la libertad, el y bien, que sí, la sí. libertad, que es el bien, que quisiera hacer Sí, eso sí, sí, sí. también. ¿Entendés? Ya lo anexa Sí, sí. directamente. Y ese bombardeo yo creo que no es inocente. No, No para es nada. porque sí. No es porque, bueno, la película la hicimos acá y nosotros somos re orgullosos de nuestro país Sí, sí. y hacemos todo bien, entonces lo vamos a hacer. No, obviamente que también es eso, Sí. porque Es que es ellos, parte de lo ellos mismos mismo. se lo creen, pero al mismo Sí, sí, tiempo sí. hay una búsqueda de replicar eso mismo, porque yo creo que hay mucha gente en Estados Unidos, en todo lado, pero bueno, en Estados Unidos más que en otros lugares, que quisieran Sí, sí. que ese gobierno sea un gobierno mundial, Muy, ¿viste? tal cual. Además, digo, esto que decís de que hay veces que es fragrante en el sentido el Pentágono revisando el guión Sí. de Top Gun, y hay veces que es gente, que esto lo hemos dicho hasta con películas argentinas o películas europeas o de otros países, que es gente, el famoso asimilado. Sí, que se tira los pelos. Claro, o Sí, el que sí. no sabe, porque Ujú. la gran batalla, la gran victoria del imperialismo es que
vos lo normalices. Claro, que ya tienen gente laburando para ellos sin Gratis, haberlas digamos. contratado, sí. Es como Sí, la sí, tal reproducción cual. del sistema justamente tiene que ser de esa forma, porque si no Ujú, vas a encontrar resistencias. exacto. ¿Cómo se dieron cuenta ellos de que mm, evitaban tener una batalla de Argel en todos los países, haciendo que la gente asimile esa cultura? Que primero quitarles la cultura para que sea más fácil y Ujú, después inyectarles esta nueva forma de ver el mundo en el cine, en la comida, en todo, en todas las formas de control que se tienen, para que no haya justamente una revolución en cada esquina y ujú. que esté todo un poco más planchado, vamos a decir, en esa efervescencia natural que le va a salir a alguien que le están robando lo propio, ¿no? De hecho, repito, vean la batalla de Argel porque ahí esto que dije en un momento de están matando policía por la espalda, hay una explicación que la misma película con la capacidad del cine que tiene, sin tener que ponerte una voz en off y un narrador, vos puedas entender por qué alguien haría eso. Es increíble en esos términos la película, porque te ayuda a entender un poco las cosas también, ¿no? Esto yo recomiendo, repito, gente que... No creo que haya gente que entienda, que piense que son los buenos Darth Vader, ¿no? Es un poco difícil, porque es más caricaturesca Ujú. la posición del bien y el mal en Star Wars. Pero recomiendo que vean la batalla de Argel y se analicen qué es lo que sienten ahí. ¿Quiénes son los buenos? Repito, son términos que nosotros siempre evitamos a tocar acá, buenos y malos, pero si les gusta esa búsqueda, pensarse a sí mismo y decir, che, esto que acabo de ver, ¿cómo me interpela en esos términos morales, religiosos, no sé, toda esa sarta de ideologías que uno pone en balance siempre, cada vez que habla y cada vez que ve algo? Póngale un juego con esto, a ver qué pasa, porque es justamente uno de esos productos que te, te pone eh, en juego esas cosas, ¿no? No es que te la da masticada, te deja que vos te des cuenta de las cosas por el mismo peso de las mismas, digamos.